¿Estás dormido? Hay momentos en el día en los que todo parece hacerse un poquito más blando. Esos instantes fugaces, casi invisibles, en los que uno siente que la vida baja el volumen y se vuelve más amable, más cercana y más respirable. Puede aparecer al abrir la ventana por la mañana y notar el aire del otoño rozando la piel, suave y ligero, como un saludo tranquilo. O quizá llegue al preparar una taza caliente, viendo cómo el vapor sube despacio y trae un silencio que invita a quedarse. A veces basta con una pausa breve entre una tarea y otra para que todo dentro se afloje un poquito. En esos momentos, la sensibilidad no pesa, no presiona, no asusta, no exige. Se vuelve algo ligero, casi transparente, como una luz pequeña que simplemente acompaña. Una presencia amable que te recuerda que puedes ir despacio, que no hace falta correr todo el tiempo para sentir que estás haciendo las cosas bien. Cuando la vida nos regala ese tipo de instantes, algo dentro se recoloca sin esfuerzo. El cuerpo parece recordar su propio ritmo, ese que tantas veces olvidamos entre obligaciones y pensamientos. La respiración se vuelve más honda, la mente deja de empujar, el corazón late sin prisa, como si encontrara de nuevo su sitio. Y quizá por eso estos momentos son tan valiosos, porque no piden nada. No requieren energía, ni claridad, ni una versión perfecta de nosotras mismas. Solo nos ofrecen un espacio pequeño y cálido, donde todo es un poco más sencillo, un poco más humano y un poco más suave. A veces la belleza empieza así, en lo casi invisible, cuando dejamos que la sensibilidad se convierta en una forma dulce de estar aquí. Hay emociones que llegan antes de saber ponerles nombre. Empiezan en la boca del estómago como un nudo cálido que avanza hacia la garganta y una ya intuye que algo importante está moviéndose por dentro. A veces ese nudo sube y anuncia lágrimas, otras veces se queda ahí quieto, esperando a transformarse en tristeza, en miedo, en nostalgia, o en una mezcla de todo que solo sentimos quienes vivimos con el corazón más cerca del exterior. Creo que la vulnerabilidad aparece justo ahí, en ese punto donde la emoción todavía no sabe quién es, pero ya te pide espacio.
A veces surge cuando necesitas ser fuerte, cuando tienes que poner límites que duelen, cuando notas que tu cuerpo te está diciendo, basta, protégete. Y otras veces aparece como un abrazo hacia ti misma, una forma suave de sostenerte cuando ya no te quedan fuerzas, cuando la empatía te desborda o cuando simplemente necesitas que alguien entienda cómo funciona tu sensibilidad. Y es que ser sensible no es una decisión, es una condición que se manifiesta sola. Y por eso duele tanto que no te entiendan. Cuando la sobrecarga sensorial se interpreta como una exageración, cuando un rechazo, aunque sea pequeñito, te deja descolocada por dentro. Pero también es cierto que cuando encuentras a personas que sienten parecido, como que algo dentro se afloja, te reconocen y tú también las reconoces a ellas. A veces la vulnerabilidad se siente como un temblorcito, a veces como un cansancio hondo y otras como esa necesidad de aislarte para poder respirar de nuevo, sin culpa, sin juicio, sin exigirte fuerza. Y aunque vivir así es intenso, también es profundamente humano, porque esta forma de sentir, grande, cálida, honesta, te recuerda que tu alma, en todas sus formas, sigue siendo preciosa tal y como es. Después de todo lo que sentimos, después de ese nudo que sube por la garganta, de las mezclas de emociones que llegan sin nombre, de la vulnerabilidad que se enciende con cada límite, con cada rechazo, con cada saturación, hay algo que siempre termina sucediendo. Volvemos a nosotras mismas. A veces volvemos cansadas, otras volteando la emoción entre las manos, sin saber todavía qué hacer con ella. Pero volvemos. Porque una no siempre sabe gestionarlo todo, pero sí puede escucharse. Quizá por eso buscamos instantes que nos sostengan, una ducha caliente que nos envuelve, aunque el agua cambie de temperatura sin avisar. O buscamos un breve silencio, una respiración más profunda. Ese gesto de apartarnos un momento para que el cuerpo tenga espacio y el alma pueda aflojar. No creo que sea una huida. Últimamente cada vez pienso más que es un cuidado. Últimamente también pienso bastante en que estar presentes cuando somos sensibles no significa estar fuertes. Significa estar disponibles para nosotras. Mirar la emoción sin pelear con ella. Reconocer cuando la mente se va y decirle con cariño, vuelve, no pasa nada. Y sí, hay días en los que la desesperanza se asoma y nos hace creer que sentimos demasiado. Pero incluso ahí hay algo dentro que sabe sostenernos. Algo que
nos recuerda que no podemos con todo cuando por dentro ya hemos colapsado y que aislarnos un momento también es una forma de amor propio. Quizá ese sea el aprendizaje más grande, que nuestra sensibilidad no está en contra de nosotras, sino que está a nuestro favor. Que las emociones no llegan para dañarnos, que llegan para mostrarnos lo que necesitamos. Que esa vulnerabilidad tan nuestra no es un defecto, sino la manera más honesta que tenemos de estar aquí. Y que al final volver a una misma siempre es un lugar seguro, es tierno, es propio. Take
Con el tiempo uno empieza a entender que no todas las emociones vienen para quedarse, pero que sí que vienen a enseñarnos algo. Algunas llegan para recordarnos un límite, otras para mostrarnos un deseo olvidado y otras simplemente para invitarnos a escucharnos un poquito más. Y quizás lo más bello de ser sensibles es que aprendemos a notar esos matices con una claridad que no necesita explicación. A veces pensamos que deberíamos ser más fuertes, más resistentes, más estables. Pero la verdad es que nuestra sensibilidad no nos resta fuerza, nos ofrece una distinta. Una que nace de la honestidad, del sentir profundo, del permitirnos estar presentes incluso cuando algo duele. Una forma que no empuja, que no grita, que no exige, sino que sostiene en silencio. Y cuando empezamos a aceptar esto, cuando dejamos de pelearnos con nuestra forma de sentir, algo dentro se suaviza. Es como que la culpa afloja, que la autoexigencia se vuelve más humana y aparece un espacio nuevo, un espacio donde por fin sabemos y cabemos tal y como somos. Quizá la verdadera presencia no tenga que ver con estar impecables, sino con estar disponibles para nuestras emociones, para nuestros ritmos, para nuestra verdad, para decir: hoy necesito calma, hoy necesito pausa, hoy necesito cariño, y permitir que eso sea suficiente. Al final, abrirse a una misma es un gesto de valentía delicada, un gesto que nos recuerda que incluso en los días más densos hay dentro un lugar que siempre nos acoge, la versión de nosotras que no exige perfección, que no se juzga, que simplemente se escucha. Y creo que esa es la parte más bonita de ser sensible, que nunca dejamos de volver a casa, a esa casa que tenemos por dentro. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí. A veces siento que estas palabras no son más que eso, palabras. Pero me gusta pensar que de alguna forma nos acompañan un poquito. Al final, yo soy solo una mujer sensible intentando entender lo que siente, igual que muchas de vosotras, y compartirlo así, despacio, me hace bien. Ojalá y algo de lo que he contado hoy te haya resonado de alguna manera, aunque sea un poquito. No para enseñarte nada, sino para que te sientas un poquito menos sola en eso de sentir tanto. Y dejo el vídeo de hoy con la sensación de
haber hablado desde un lugar sincero y espero que tú también puedas escucharte con esa misma honestidad, sin prisa y sin exigencia. Nos vemos en el próximo vídeo, cuando toque, cuando haya algo más que contar y cuando la vida vuelva a moverse por dentro. Hasta entonces, que tu día sea amable contigo y que puedas respirar un poquito más hondo, aunque sea solo por un instante. Sé muy feliz